se alcance a ver son unas personas que tienen monedas en la mano. Una tiene 5, la otra tiene 2 y la otra tiene 1. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, si me dan la primera, vamos a acordarnos de lo que conocemos como dones espirituales y que está en 1 Corintios 1, 2, 4 y 8. Léanlos conmigo, hermanos. Son sabiduría, ciencia, fe, profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, sanidad, milagro y discernimiento de espíritus. Los puse todos juntos para ahorrarnos un poco de tiempo. Esta es la lista de 1 Corintios. Ya hemos hablado acerca de cada uno y hemos visto cómo el Espíritu nos da a cada uno de nosotros una forma distintiva que es un regalo de Dios, que no depende de nosotros. Lo que yo estaba reflexionando, hermanos, es que si usted conoce, por ejemplo, a su pareja o si conoce a sus hijos, sabe exactamente qué le gustaría recibir como regalo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted dice, mi esposa cumple años al día, entonces se prepara y dice, voy a comprarle esto porque esto es lo que le gusta, ¿sí? Nunca dice, voy a comprarle esto porque esto no le gusta, ¿sí? O esto no la hará feliz, esto no es algo que le complazca. Yo creo, hermanos, que el Espíritu de Dios nos conoce también y Él dice, tú eres capaz de realizar lo que este don te va a ofrecer. Y nos da algo, hermanos, que a pesar de que nosotros mismos a veces ni lo hemos descubierto, ni lo hemos desarrollado, ni sabemos decir exactamente cuál es nuestro don, el Espíritu nos lo ha dado y nos ha permitido la oportunidad de desarrollarlo, aunque a veces nosotros no lo hemos hecho. Ahora, hermanos, aparte de estos dones espirituales que apuntamos, hay unos que se llaman dones de revelación. Por ejemplo, léanlo conmigo, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ya los enumeramos en el anterior, discernimiento de espíritus. Decíamos de esto, hermanos, que el discernimiento de espíritus no solamente es encontrar cuál doctrina se aleja de la doctrina del verdadero evangelio, sino también que nosotros podamos estar alerta para tomar una decisión correcta cuando se nos enfrenta o cuando enfrentamos directamente algo que nos puede alejar de Dios. ¿Me dicen amén? La vez pasada decíamos que a pesar de que nosotros estamos bien seguros de que cuando se nos presente la alternativa vamos a decidir por las cosas de Dios, hemos visto con frecuencia que incluso cristianos de mucho tiempo se equivocan o nos equivocamos al tomar una decisión. ¿Me dicen amén? Este discernimiento, esta posibilidad de tomar una decisión equivocada, siempre se nos plantea cuando la Biblia nos dice esto es lo que debes de hacer, pero esto es lo otro que puedes hacer. Esta libertad que Dios nos da es precisamente para que nosotros podamos ejercer ese discernimiento, esa tomada de alternativa entre dos decisiones. Cuando lo hacemos correctamente, hermanos, es cuando estamos siempre
El don del software, le voy a decir. ¿Sí? ¿Habla? Muy bien. A ver, ahí está mejor. ¿Sí? Gracias, el don del ingeniero de sonidos. Cada cosa que hemos recibido, hermanos, que sirve para los demás, podemos considerarlo como un don. ¿Me dicen amén? En Romanos decía 12, del 6 al 8, se enumeran estos otros que son llamados dones motivacionales. Lean el primero. Don de servicio. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente. El don de repartir. Qué interesante. Y luego, el don de exhortar. El siguiente, el don de presidir o administrar. Y el don de misericordia. No los hemos aumentado, no los hemos mencionado a todos estos, pero estos dones motivacionales parecen, hermanos, menos conocidos que los demás. Háblenme del don de repartir. Si estuviéramos en México, dirían el que parte y comparte se lleva la mejor parte, ¿no? Si estamos hablando de don de repartir y estamos hablando de otro don que se llama exhortación. ¿Qué entendemos cuando decimos a alguien o el hermano tiene el don de exhortar? Es algo así, entiendo yo, como entre convencer o decir las palabras adecuadas para invitar de manera efectiva a las personas, exhortar. Y hay otro que es el don de presidir. En otras versiones se traduce como ministrar o administrar. Ese es el que nos toca revisar el día de hoy. ¿Sí? Dios desarrolla entonces en las personas o entrega como un regalo a través del Espíritu estos dones para cada quien. Si solamente nos enfocamos en ello, hermanos, tenemos muy poco material para hacer una predicación. He dicho otras veces, bueno, hermanos, el don de administrar es que administre usted bien lo que tiene y se acabó. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Pero no se trata de esto, sino de hablar acerca de lo que es la administración y encontrar lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Vean, el don de administrar es de los menos conocidos o de los menos estimados entre los cristianos. ¿Por qué, hermanos? Desde hace muchos años, la iglesia, hemos separado dos cosas que se llaman la iglesia o los dones seculares, que son más bien ordinarios, considerados como no espirituales, y hemos puesto acá ensalzado los que son dones espirituales. La predicación, la enseñanza, la alabanza. Los hermanos que tienen ese don son aparentemente hermanos VIP, ¿sí? Y los demás, pues, hermano, usted encárguese de los recibos, de las compras, de cosas así, parecen dones menos importantes. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, son menos reconocidos, aunque se enumeran en esta lista de Romanos. Es fácil entender, hermanos, que el don de la administración es esa capacidad especial, no espacial como escribí, sino especial de dirigir o de presidir. Parece algo muy obvio, parece algo muy sencillo, hermanos, pero cuando se tiene que hacer, las personas requieren de cierto don de parte de Dios para poder hacerlo de manera correcta, ¿sí? Hay diferencias, y alguien pueda ayudarme a mencionar, entre lo que es un líder y lo que es un jefe. Díganme aquellos que han tomado algún curso de administración. ¿Qué es un líder y qué es un jefe? Adelante. Muy bien, hermano, usted ya se puede ir. Un líder, ¿sí? Es diferente de un jefe, porque el jefe es un tirano. Él dice, esto es lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe, ¿sí? No explica, no invita, no motiva, solamente dice, esto es lo que se va a hacer. Así que cuando nos toca en la iglesia una persona de este tono, entonces a veces causa cierta incomodidad y dificulta, en lugar de facilitar, el desarrollo de las actividades de la iglesia. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Entonces es cierto que se necesita una capacidad especial para dirigir o para presidir. Hay quienes dicen, hermanos, que el don de la administración es un regalo de grupo.
¿sí? Es para una persona, pero es para beneficiar a todo el grupo. Los dones espirituales son así, pero el don de la administración implica que esa persona sepa reconocer cómo organizar y dirigir al resto de las personas que quieren participar en el desarrollo de la obra de Dios. ¿Me dicen amén? Así que aquí está, es muy sencillo. Para entenderlo mejor, pensemos que es esa capacidad que el Espíritu da a algunos de ayudar a las personas a trabajar juntas. ¿Sí me explico? Identifica sus dones, pero los organiza y los dirige adecuadamente. Qué importante entonces, hermanos, tener a alguien en la iglesia que pueda hacer eso. Alguien que diga, mira, es que tú eres bueno para eso. No, pero yo nunca, pero tú eres capaz de hacerlo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y se coloca como un líder al frente, invita, delega, organiza y dirige en beneficio de toda la iglesia. Amén. Bien, eso es el don del Espíritu Santo. Se le menosprecia con frecuencia porque no es espiritual, no llevan directamente el evangelio, no tratan con los nuevos creyentes, no exploran en las profundidades de la profecía y por lo tanto, hermanos, comprar, organizar, administrar parece algo menos importante. Pero vean lo que dice, si un pastor, hermanos, no considera importante la administración de la iglesia, es posible que esa iglesia pueda resentir una falta de organización. ¿Me dicen amén? ¿Sí? No quiero pisar callos, por supuesto, quiero solamente exponer la palabra. Entonces, a veces, hermanos, damos por sentado que lo que requerimos es solamente alimento espiritual. Es lo que venimos a buscar aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lo que venimos a recibir, alimento espiritual. Pero pregunto, ¿ayudaría una mejor organización dentro de la iglesia? No escuché a nadie contestar. Ignoren que aquí está el pastor, ¿ok? No estamos hablando en contra del pastor, estamos hablando como organización. Miren, vamos a verlo con ejemplo. Cuando pensamos que grandes personajes bíblicos estuvieron en puestos de gobierno o de administración, ¿en quién pensamos? Díganme a alguien. José, ¿sí? Para empezar. ¿Quién más? Díganme. ¿Está Salomón? ¿Sí? ¿Daniel? ¿Débora? ¿Pablo? Podríamos citar muchos otros, ¿no? Podríamos citar a Moisés también, lo brinqué a propósito. Y podemos empezar hablando de José. ¿Qué sabemos de José? De manera rápida, ya sé que todos conocen la historia. ¿Qué es lo que vamos a decir? José es el menor de todos los hermanos, fue llevado a Egipto, tuvo siempre visiones, por lo que sus hermanos les caía más bien gordo y quisieron deshacerse de él. Rubén intercedió y dijo, no, no lo maten, vamos a echarlo en un pozo. Le quitaron una túnica de colores que su papá, bien favoritista, le había regalado y por lo tanto los hermanos lo odiaban más. ¿Recuerdan todo eso? ¿Sí? Y entonces lo sacaron de ahí, mancharon la túnica de colores de sangre de un animal y se la llevaron al papá y le dijeron, tu hijo José era, ya no es. Y lo vendieron a unos traficantes de esclavos, se lo llevaron a Egipto, llegó a Egipto, ahí conoció bastantes penurias, pero luego trabajó al servicio de Potifar. ¿Se acuerdan de Potifar? Era un buen hombre, pero tenía una esposa que no era tan buena esposa. Y entonces le echó el ojo a aquel mancebo de 18, 19 años que lo tenía. Y entonces, sí, se metió en un lío cuando ella se le insinúa y él le dijo no, porque era un siervo fiel, era alguien que quería estar aprendiendo lo que le estaban enseñando, y entonces ella lo acusó, lo metieron en la cárcel, y estando en la cárcel ayudó al copero del rey y ayudó al panadero. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Y entonces alguien, 7 años después, tomen en cuenta eso, le dijo al faraón, oye, tu sueño sí que es muy extraño. 7 vacas gordas, ¿sí? Son devoradas por 7 vacas flacas. ¿Recuerdan todo eso? Sí, estamos bien. Quiero que asientan con la cabeza y si me equivoco, levanten una tarjeta amarilla para saber que estoy mal. Entonces, ¿sí? Fue traído José delante del faraón, le pusieron una túnica especial, un collar especial, le afeitaron la cabeza y lo lavaron y lo hicieron que oliera bien y lo presentaron delante del faraón. Y el faraón con pocas expectativas le dijo, oye, y entonces José, ¿sí? Oró a su Dios y le dio santo y seña del sueño y le dijo, 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, 7 vacas flacas son 7 años de sequía y desesperación, habrá hambre por toda la tierra, así que te aconsejo, nótese la administración,
¿sí? Que levantemos graneros, cultivemos todo muy bien los primeros 7 años, guardemos y nos vamos a hacer el país más rico de esta parte del mundo. Amén. ¿Quién le enseñó a José esa idea? Sé que en Potifar o en la casa de Potifar había un título colgado que decía José, máster en administración de empresas. ¿No? O decía curso de emprendedores, el Cairo, ¿no? No había nada de esto, hermanos. ¿Quién le enseñó a José cómo debería administrar una hacienda pública tan grande como era aquella de Egipto? Lo hizo también, hermanos, que se convirtió nada menos que en el segundo del reino después del faraón. ¿Quién hizo eso? José. No, hermanos, el Espíritu de Dios. Díganme amén. Bien, hablemos de Salomón. Usted. Pensé que había levantado la mano. Dos cosas sencillas. En el tiempo de Salomón, hermanos, ustedes recuerdan que él oró, dedicó el templo, pero él oró al inicio de su reinado y dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande como este. Quiero que me digas cómo podemos conducirnos. Y hermanos, lo hizo también, que era un reino envidiado y reconocido por todos. Él ejerció el gobierno de una manera tal que la gente estaba feliz y era próspera. Diré solo una cosa para no abundar sobre esto. Pero la palabra dice, hermanos, que en el tiempo de Salomón la plata no valía nada. ¿Sí? Solamente el oro, y era tal la plenitud y la riqueza que había en aquel pueblo que se menciona la cantidad de caballos, la cantidad de talentos de oro, 666 talentos de oro. ¿Saben cuánto pesaba un talento? Como 34 kilos. Échenle números. Toneladas de oro llegaban hasta aquel lugar. Era próspero, era bien administrado, no había escasez, no había más que abundancia. Salomón, hermanos, tampoco fue a la Universidad de Harvard de Administración de Empresas. Salomón pidió a Dios sabiduría y el Espíritu le enseñó cómo administrar los bienes del pueblo. Díganme amén. ¿Quién más? Rápido, ya nomás para Moisés. ¿Sí? Moisés le dijo, Señor, no puedo con este pueblo. Es demasiado grande. Es mucha gente. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Del Espíritu. ¿Qué le dijo? Delega. No es una de las bases de la administración. ¿Quién de aquí es administrador? Qué bueno, porque si no me van a estar criticando. Una de las funciones básicas del administrador, del líder, ¿sí? Es delegar las funciones a los demás. Y Moisés fue exhortado para que eligiera personas entre el pueblo para que le ayudaran a juzgar las cosas menores y solo las cosas más fuertes llegaran hasta donde estaba él. Díganme amén. Así que esta organización, esta administración, estas ideas claras de cómo hacerlo, no vienen de Moisés, no vienen de José ni de Salomón, vienen, hermanos, del Espíritu de Dios. Parece ser que en situaciones especiales, en situaciones de emergencia, el Espíritu le dice a las personas qué es lo que hay que hacer. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí no tenemos ninguna novedad en lo que estamos hablando. Daniel. ¿Quién recuerda de Daniel? Daniel dijo, no vamos a comer de la comida del rey porque no es comida fitness, dijo. Nosotros vamos a tomar solamente vegetales y agua. Y aquel hombre, que se me va el nombre en este momento, dijo, oye, no, me van a matar. En cuanto vean que bajas de peso, en cuanto veas que no estás de acuerdo con todos, como van a ir mejorando, entonces va a ser peor. Pero Daniel se mantuvo para no comer la comida del rey y no contaminarse, y se veía mejor después de 7 días que lo que se veían los demás. Así que él fue puesto también como gobernador en aquella tierra de Babilonia y era respetado y reconocido y tenía a su favor la opinión del rey. Tampoco tiene un título, pero sí tiene el Espíritu de Dios. Débora. Alguien dígame qué sabe de Débora. Fue jueza de Israel. De hecho, es la única mujer que se menciona. Ya también se puede ir, hermano. Era una jueza de Israel. En aquel tiempo ustedes saben que las mujeres, ¿sí?, no tenían voz ni voto, como debe ser. No tenían voz ni voto, ni tampoco tenían nada que hacer en aquel tiempo. Sí, levante la mano, hermano. Lo siento, no lo dije en serio. Muchas gracias. Ok, no sean tan.
Puntuales, sí, puntuales o sensibles. Me gustó ponerle, hermano, ya sabía que íbamos a crear esta reacción, porque en aquel tiempo, hermanos, Dios demuestra, como dice en la Biblia, que Dios no hace diferencia entre siervos y libres, varón y hembra, ¿sí? Ni tampoco de nacionalidad ninguna. Él levantó a esta mujer, no sabemos mucho de ella, solo sabemos que se sentaba a la orilla del camino y la gente venía abajo del árbol aquí en el que estaba para que recibir el juicio de Dios. Ella fue la que le dijo a aquel famoso general, vamos a la batalla. Y aquel general, hombre de guerra, decidido y todo lo que quieras, en aquel tiempo la masculinidad estaba bastante afectada. Los hombres pueden protestar ahora. Como ahora, parece que hay un ataque contra la masculinidad. Parece que está mal que digas tú, esto es cosa de hombres. Porque las mujeres reaccionan y dicen, no, igualdad de género. ¿Sí? Después hablaremos de eso. El asunto es que en aquel tiempo también los hombres parecían estar sojuzgados, sometidos por los filisteos y no estaban dispuestos a ir a la guerra. Aquel hombre dijo, yo voy a ir a la guerra si tú, Débora, vas conmigo. ¿Sí? Y ella fue la que organizó, ella fue la que hizo todo aquello, administró a un ejército, administró la hacienda popular de toda la nación y fueron hacia la batalla y tomaron el triunfo, por cierto. Y ella le dijo, por esto que has dicho tú, yo le voy a agregar entre paréntesis un miedoso, ¿no? La victoria no va a ser tuya. Todos los generales querían la victoria para cubrirse de gloria y está en los anales de la historia de su pueblo, pero este honor fue concedido a una mujer. ¿Recuerdan qué pasó? El hombre que huía, el general, después de haber sido derrotado, se metió en una tienda y en esa tienda estaba aquella mujer y le perforó el oído con una estaca. ¿Sí? No había armas ni nada, pero entonces ella lo mató y la gloria de que había muerto aquel general perteneció a una mujer. No era el tema. Bien, hablemos de otros, hermanos. Podemos hablar de muchos, de Pablo también, y podemos decir cómo él le sugirió a las personas para que no tengan que hacer colecta, hagan una colecta pequeña todos los días primeros de la semana y luego le vamos a mandar a Jerusalén para que tengan forma de administrar y para que tengan todos una mejor organización. De eso se trata el don de administración. ¿Me dicen amén? Muy bien. Puede entenderse que de ellos, como he dicho ya varias veces, ninguno tenía un título universitario, no tenía un curso de emprendedores, no tenían un padre que hubiera sido estadista o gobernador que les hubiera enseñado algo útil y sin embargo el Espíritu de Dios les colocó como grandes administradores. Es de suponer que sus aciertos estaban inducidos por la inspiración del Espíritu de Dios para su gloria. El mérito, hermanos, de cada uno de ellos, sin embargo, no es poco. ¿Por qué? Porque estos hombres, hermanos, tenían una característica común, léanla conmigo, ¿sí? Estaban cerca de Dios y estaban receptivos para lo que el Espíritu les indicaba y estaban bajo la dirección del poder de Dios. Díganme amén. Este requisito, hermanos, es indispensable para que nosotros también pudiéramos ser buenos administradores en la obra de Dios. Entonces, eso es todo. El don de administrar aparece en situaciones de emergencia cuando es necesario que se dirija y se controle a la iglesia. Controle no es una buena palabra, pero se administre a la iglesia. Algunos, sin embargo, creen que es un don que debemos desarrollar dinámicamente. Recuerdan que hemos estado hablando de que todos los dones son dados como un regalo de Dios para nosotros, pero que en la Biblia dice, procurad pues los mejores dones. Así que nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé el don que nosotros creemos que tenemos o creemos que debemos tener. Igual que las inteligencias múltiples, no es una sola cosa para cada quien. Mi hermano puede tener no un don, sino dos o tres y desarrollarlos al mismo tiempo y manejarse cómodamente en cada uno de ellos. Algunos tendremos un don, ¿sí? Escaso un don, pero si lo ponemos al servicio de nuestros hermanos, seguramente tendrá su utilidad. Alguien puede decir, hermanos, yo no tengo ningún don. ¿Alguien? ¿No? ¿Usted sabe qué don tiene? ¿Qué don le ha regalado Dios? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cree usted que puede pedir otro o alguna vez ha sentido esa inquietud de decir, yo podría hacer eso? ¿Sí lo ha sentido? Pues yo creo que yo podría hacer eso. Aviéntate, decía mi papá. ¿Sí? ¿Cree que puede hacer algo?
Es posible que esa inclinación sea la voz del Espíritu que le está diciendo, vamos. Algunos, sin embargo, creen que es un don que debemos desarrollar dinámicamente. Vean lo que dice Proverbios, dice, donde no hay dirección sabia, lean, donde no hay una dirección sabia, hermanos, caerá el pueblo. Así que sí, venimos aquí a recibir el alimento espiritual, venimos aquí a creer en Dios, venimos aquí a compartir con nuestros hermanos la fe, pero es necesario que la iglesia sepa por dónde caminar, hacia dónde caminar, en qué dirección y que sea bien dirigida. ¿Me dicen amén? Entonces tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que esa es una parte también importante y es un don de Dios para nosotros. Y como hemos dicho, es necesario procurar los mejores dones. Eso significa también que podemos pedir a Dios que nos dé la capacidad de administrar. Díganme amén. Entonces, para ti, si piensas que el culto de la iglesia puede mejorarse, ¿te frustra que no suceda? Piénsenlo por un momento. ¿Piensas que deberíamos tener un mejor culto, un mejor servicio, más dinámico, tal vez con más cantos o con menos cantos, o quitar o ponerle a la dirección de la iglesia? Ignoren que está aquí el pastor, no estamos siendo subversivos, estamos solamente hablando. ¿Te frustra que no sucedan mejor las cosas? Alguien diga amén, alguien levante la mano, no lo hace allá por lo bajito que no se vea. No, todos están cómodos con cómo suceden las cosas en la iglesia. Te energiza trabajar en tareas y proyectos. ¿Te gusta hacer eso? Organizar, decir, hermanos, vamos a hacer esto, vamos a organizar una colecta, una comida, vamos a pintar afuera de la iglesia, vamos a poner las letras. ¿Ya vieron todas las letras que pusieron ahí afuera? ¿Sí? Eliel se subió en una escalera y taladró ahí y las puso bastante bien. 2 escaleras requeriste, hermano. Sí. Ok. Si crees que algunas cosas están mal y deberíamos hacerlo mejor en general, ¿alguien cree que deberíamos ser más puntuales en esta iglesia? Porque ya veo algunas manos, algunas muy tímidas, por cierto, pero ahí están. Hermanos, necesitamos a alguien que nos inspire y nos diga, oigan, hermanos, no la muelen. Unos llegaron desde las 4:30, ¿sí? Y otros llegamos a las 5:30 y no podemos empezar. No estoy echando piedras, hermanos, yo tampoco llegué a tiempo. Pero es una cosa que hemos dejado pasar en esta iglesia. Somos flexibles, somos amables, somos tolerantes, solo sonreímos, pero quizá fuera mejor o tiempo de pensar que debemos administrar mejor el tiempo de todos y el tiempo de los demás. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Bueno, si estás convencido que nuestra organización debería incorporar nuevas tareas y reforzar las que están bien, si crees que eres tú la persona que puede proponerlo y no solo proponerlo, sino lograrlo, si crees que alguien sería bueno para tal o cual puesto, para tal o cual función, entonces tal vez tú eres el administrador que estamos necesitando. Manos arriba. ¿Sí? ¿Alguien hágase así? Yo, hermanos, siempre que se trata de trabajar en el nombre de Dios, hay algo que nos detiene. Pregunto, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Entonces, hermanos, tenemos que cambiar de tesorero. Esto no, el tesorero. Hay que hacer cuentas y luego hay que mandar dinero a México y luego tengo el... No, yo no. ¿Sí? ¿Te gustan las cuentas? Sí. A lo mejor sabes muy bien administrar tu casa y dirías, yo podría ayudar, pero no, para toda la iglesia como que. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? A veces cuando queremos ayudar en la iglesia es cuando más nos detenemos para hacerlo. Pero si esto sucede, hermanos, tal vez usted sea el administrador que estamos necesitando. Otra vez, si se te dan los números, los programas, los perfiles del personal, los inventarios, las cuentas, la organización, si entiendes cómo las cosas pudieran funcionar mejor, tal vez tú tienes ese don. ¿Sí? Entre otros, a lo mejor hablas muy bien, eres maestro, exhortas, está bien, pero este don también lo podemos solicitar a Dios. ¿Me dicen amén? ¿Qué más, hermanos, podemos decir de estos? Vean esto. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sí? A uno le dio 5 talentos, al otro 2 y a otro 1. Pongan atención. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. En la ilustración ahí atrás, no sé si la alcancen a ver, no, está muy blanca. Pusimos las manos de 3 hombres, uno tiene 5 monedas, el otro tiene 2 y el otro tiene 1, por esto que está diciendo aquí.
5 talentos, en algunas partes se traduce talento como moneda, ¿sí? La traducción original en hebreo tendría que ser una redonda, ¿sí? Una moneda. Ese es un talento. Pero hay otras personas que lo traducen como un peso. Y les decía ahorita, un talento equivale a 34 kilos de plata. En otro momento, en otros siglos de la historia de Israel, el talento equivalía al peso de una vaca, ¿sí? Al costo, pues, de una vaca. Si alguien sabe ahorita cuánto cuesta una res, ¿alguien que tenga una idea? Bueno, pues eso es lo que cuesta un talento, ¿sí? Yo no sé, pero voy a suponer que cueste 3,000 pesos. No sé, creo que está en función del tamaño y la edad del animal, no sé. Pero, Rudy, ayúdame. Yo sé que 1 kilo de costillas cuesta 180 pesos, es todo lo que sé. Pero todas las costillas son 12, si hago cuentas a la es mucho peso y es mucho dinero, ¿sí? Este hombre recibió 5 veces, es decir, lo que cuestan 5 vacas, con eso tenía que trabajar. El otro recibió lo que cuestan 2 vacas, con eso tenía que trabajar. Y el otro recibió lo que cuesta una vaca. Así que quite de su mente la idea de que era una moneda. Por lo que sucedió a continuación, este hombre le dio todos sus bienes, un hombre de negocios, dejó todo lo que tenía y se fue lejos. Y entonces, ponga atención, el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, los invirtió en aras y ganó otros 5 talentos. ¿Sí? Bueno, afortunadamente no había aras en aquel tiempo, si no hubiera perdido todo también. Este hombre que recibió 5 talentos, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. No de inmediato, pero en lo que el maestro se tardó en regresar. El que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, cuando lo recibió, le dio miedo. Dijo, eso es mucho dinero. Y entonces fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. La pregunta es, ¿hizo mal, hermanos? Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vengan para acá. Llegando el que había recibido 5 talentos, ustedes conocen la historia, trajo otros 5 talentos, ¿sí? En lugar de 5 vacas trajo 10. Y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Y luego vino el de 2. El que había recibido 2 talentos dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos, y la respuesta es igual. Bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí es donde viene el tercer siervo. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, ponga atención, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual, ¿qué pasó, hermanos? Tuvo miedo y fue y escondió el talento en la tierra. Aquí está el talento que me diste. ¿Ya encontraron el paralelismo? ¿Qué le dijo el hombre? Siervo malo y negligente eres tú. Sabías cómo soy, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías saber cuando menos, dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, aunque sea el 2% anual. Eso es lo que da, ¿no? O menos. Pero hubiera sido poquito. Sin embargo, siervo malo y negligente, te di un talento y no hiciste nada con él. Quítenle el talento que tiene y dénselo al que tiene 10. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Con quién se identifica usted, hermano? No me voy a decir que con la vaca. ¿Con quién se identifica usted? ¿Con el hombre rico que se fue lejos? No, ese es Dios. Ese es Jesús. ¿Sí? Con el hombre al que le dieron 5 talentos.
¿Qué cree usted de este hombre rico? ¿Es duro? ¿Siembra donde no sembró? ¿Es malo? Hay cosas que debemos aprender, hermanos. Si nos centramos en esto, vamos a pensar que Dios es un Dios injusto y no lo es. Tan no lo es, hermanos, que cuando se fue, le dio a cada uno talentos, ¿cierto? No le dijo, a ver, tú, yo sé que eres un inútil desde el principio, no te voy a dar nada. ¿Verdad que no? No, le digo, tú eres un inútil, entonces te voy a dar uno. ¿Sí? Al otro le dijo, ¿sabes qué? Tú eres muy astuto, te voy a dar 5. Al otro le dijo, mira, tú ni fu ni fa, tú te voy a dar 2. ¿Ok? Y al otro le dijo, ahí te va 1, cuando menos 1. ¿Con quién se identifica? ¿Cuántos dones nos ha dado Dios, hermanos? ¿Cuántos talentos? Cuando menos 1. ¿Qué hace usted con ese talento? ¿Cómo lo administra? ¿Le da miedo? ¿Va y lo esconde en su casa? Tal vez Dios le dio el don de profecía. ¿Qué hace con ese don? ¿Lo esconde en su casa? ¿Lo deja ahí todos los días? Cuando el Señor regrese, hermanos, nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué le va a decir usted? Señor, yo sé que tú eres Dios, eres justo, eres poderoso, ¿sí? Entonces me dio miedo y fui y lo enterré en mi casa. ¿Cuál es la respuesta del Señor, hermanos? Malo, siervo, negligente, inútil. ¿Parece duro? Es duro. Pero Dios, hermanos, nos está dando un talento a cada uno de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es administrarlo. Vean lo que sigue, ¿sí? Allí será el lloro y el crujir de dientes, pero la Biblia dice, ¿sí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuándo? Hoy. Si alguien abre la puerta, entonces entraré a él y cenaré con él. Hoy es cuando la salvación ha venido a esta casa. Dice Zaqueo también, dice en casa de Zaqueo, ¿sí? Vean, lean conmigo, es una conclusión de la parábola, es la evidencia de que todos los creyentes poseemos dones, capacidades y talentos que el Espíritu Santo de Dios nos ha otorgado a cada uno para la obra redentora del reino de los cielos. Díganme amén. Algo, cuando menos uno. En muchas ocasiones, las personas dudan de tener algún tipo de talento, capacidad o don dado por Dios, es porque muchas veces este talento no se ha revelado o porque simplemente no se sienten dignos de recibir algo de parte de Dios. Es por ello que esta parábola hace evidente que a todos Él les ha entregado alguna porción de estos talentos que vienen del cielo. Es evidente que el Señor quiere que todos sus hijos sean como estos 2 primeros siervos, quienes se mantuvieron fieles, permaneciendo firmes, trabajando en cumplir con el mandato encomendado por su amo, en este caso, el Señor. Pregunto, hermanos, aquel hombre rico les dijo, te doy 5, ¿me tienes que devolver 5? ¿Qué les dijo, hermanos? Aquí te dejo este dinero, ¿sí? Y ellos lo multiplicaron, lo duplicaron. Tal vez podrían haberlo triplicado, pero lo que es fidelidad en este caso, hermanos, es que se pusieron a trabajar. ¿Me dicen amén? Se pusieron a trabajar, algo quisieron hacer con ello y el Señor los bendijo y trajeron a otros 5 talentos. Pero el tercer siervo es aquel que toma la fe y la esconde, la entierra, no predica, no busca a Dios, no testifica del evangelio, no hace nada con lo que venimos a aprender aquí a la iglesia. ¿Con quién nos identificamos, hermanos? Con el de 5 talentos. Muy bien, hermano. ¿Con quién se identifica? ¿Con el de 2? Muy bien. ¿Con quién se identifica? ¿Con el de 1? Tiene un talento. La pregunta es, ¿dónde está el talento? ¿Está al servicio de los demás o está encerrado en su casa? Porque si está enterrado en su casa, hermanos, ojalá que Dios no regrese pronto. Díganme. Porque si regresa pronto, hermanos, vamos a tener que encararlo y decir, Señor, con este talento que me diste, no he hecho absolutamente nada. ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios?
mal siervo, negligente, ¿sí? Te puse sobre poquito porque sé que puedes poquito, pero cuando menos eso poquito, hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo al servicio de los demás hermanos. ¿Me dicen amén? Hay que ponerlo a funcionar. ¿Qué sabe hacer usted que pueda beneficiar a otro hermano? Tal vez tiene el don de exhortar. Tal vez puede hablar. Yo me gusta mucho recordar esto, no sé por qué lo hice alguna vez, pero abrí mi teléfono y cuando abrí mi teléfono estaba llamando automáticamente a un hombre que conocí hace mucho que se llama Abel. Obviamente, al traerlo en la bolsa de la camisa, se activó y entonces lo abrí y era el primer número del directorio. Abel era un viejo amigo mío y entonces estaba timbrando y quería cortar, pero entonces dije, no, pues ¿qué tiene? Si tiene el mismo teléfono, tal vez me conteste otra persona. Y cuando contestó le reconocí la voz, ¿sí? Era una voz ya vieja, no joven como la mía. Y entonces, Abel, sí, me dijo, sí, soy yo. ¿Cómo estás? Y empezamos a platicar. Y por alguna razón, hermanos, quizás ya he platicado antes esto aquí. Ya después de que nos pusimos de acuerdo dónde estaba en Juárez y yo, ¿cómo estás? Y bla, bla, bla. Le dije, Abel, ¿cómo andas de iglesia? Y se quedó muy serio. Me dijo, Raúl, ando mal. Él era adventista del séptimo día. Cuando estuvimos en la universidad platicábamos de esas cosas y era un adventista orgulloso, era un adventista peleonero, era alguien que estaba orgulloso de lo que sabía y echaba tierra a los demás y decía, tú estás lejos del reino, pero yo soy adventista, yo sé lo que estoy diciendo. Y cuando le dije, Abel, ¿cómo andas de iglesia? Se quedó silencio. Y entonces me dijo, ando mal. Le dije, mira, yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero espero que regreses a la iglesia. Eso fue todo. No sé por qué yo no soy de invitación, yo no soy de hablarle por teléfono a viejos amigos para decirles cómo andan de su fe. Pero sucedió. Quiero pensar que el Dios o el Espíritu Santo de Dios me dio eso que decir. Si lo impactó o no lo impactó, yo no lo sé, pero yo sé que en ese momento yo lo dije de alguna parte. ¿Por qué lo digo? No para presumir, esto obviamente no es para colocarse delante de nadie, sino para decir que lo que uno sabe, hermanos, tiene que ponerlo al servicio de los demás. Díganme amén. No enterrarlo, no dejarlo ahí en casa sin decir nada. Así que la Biblia dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo. ¿Sí? Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo. Si el Espíritu te susurra en el oído que le des a una persona, dale. Si te dice que le hables a una persona, háblale. Pero son cosas que tenemos que hacer para poner en función y en movimiento el talento que Dios nos dio. Díganme amén. Entonces, ese tercer siervo es aquel que se convierte en un siervo infiel. Es decir, que no pone a trabajar el don que le dio, que no le es entregado el beneficio que el amo prometió a darle a los que sí cumplieran su mandato. ¿Por qué le quitaron el talento, hermanos? ¿Porque Dios o el hombre rico es injusto? No, porque los dones son para ponerse a trabajar. Así que si tú no quieres tu don, se te va a quitar y se le va a dar a otra persona. ¿Dicen amén? Así que lo que tienes hay que ponerlo al servicio de Dios, ya lo dijimos varias veces. Es evidente que los bienes que este amo entregó a su siervo eran de gran valor para la época. Tal vez eran 34 kilos de plata o 22.8, como dicen los traductores. De todas maneras, eran muchos kilos de plata. ¿Sí? Y es lo que bastaba para comprar un animal tal vez también, pero dice aquí, sin embargo, al referirse como amo a Jesús, es invaluable, pues sus dones, talentos y capacidades que tienen los siervos son para expandir el reino y multiplicar la palabra de salvación. Entonces, hermanos, el don de la administración, sí es cierto, es para que la gente administre los dineros y administre los bienes y administre todo lo de la iglesia, correcto, ¿sí? Pero también se nos dice a nosotros que debemos administrar el don que se nos ha dado a cada uno de manera particular. De la misma forma que este amo regresó y pidió cuentas a cada uno de sus siervos, así será el día en que Jesús en su segunda venida pedirá cuenta de cada uno de los talentos y dones que él ha entregado a sus siervos para poder ser usados para la expansión de su reino. Concluyo, no estamos hablando de dinero y posesiones para administrar. Debí poner, no solo estamos hablando de esto.
es bueno, el don de la administración es ese, está bien, es necesario, pero no estamos solo hablando de eso, estamos hablando de dones para poner al servicio de los demás. Si tienes un don, por otra parte, es responsabilidad tuya, pon atención, administrar y ministrar ese don que el Espíritu te ha otorgado para beneficiar a los hermanos de la fe. Dígame ahora a alguien la diferencia entre administrar y ministrar. ¿Hay diferencia? Pongamos atención. Verán, administrar es desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad. ¿Sí? Ese es un administrador, alguien que está puesto sobre los demás para administrar. Suministrar es parecida a la palabra, proporcionar o distribuir algo, para eso está el administrador, para darnos lo que necesitamos, para aplicar, dar o hacer tomar un medicamento en medicina, para graduar o dosificar el uso de algo, para regular, para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. El municipio, cuando hace mucho calor, hermanos, administra el agua, ¿sí? Racionan los alimentos cuando se escasean. Eso es administrar. Pero vean la diferencia. Ministrar es servir o ejercer un oficio, empleo, ministerio. También como dar o suministrar algo a alguien. Sin embargo, es una palabra que se encuentra en desuso y se ha cambiado muchas veces por el término administrar. Pero yo quiero hacer esta diferencia, hermano. La palabra griega comúnmente se tradujo ministro o ministración, es upieretis, ¿sí? Quiere decir galeón o galeote, el esclavo que estaba abajo en los barcos que usaban los remos. Todos saben de qué estamos hablando. Esos barcos de 3 líneas de remos abajo de la cubierta. Había un montón de pobres personas condenadas, ancladas, encadenadas a un remo. Ese era su trabajo y tenían que estar jalando. Nadie los veía, nadie los reconocía, solamente tenían que poner en movimiento el barco. Eso de ahí se traduce el ministro, el que sirve, el que está abajo, el que está trabajando siempre para los demás. En forma de sustantivo aparece pocas veces, pero ministrar aparece numerosas veces en la Biblia y se traduce por servir. Les voy a decir la diferencia. La palabra está compuesta de upo, que significa debajo, y eretis, que significa el remero que está abajo, ¿sí? Otra forma de verlo es el remero que controla el timón, el que dirige el barco para alguna parte. Este siervo, es más adecuado al administrador, era un siervo que le pagaban mejor, lo conocían mejor y tenía responsabilidad porque él era el que llevaba el buque hasta buen término. Así que el concepto básico literal de la palabra es una persona que timonea o rema en un bote. ¿Me dicen amén? ¿Estamos hablando de lo mismo? Ok. Entonces, hermanos, como administradores, somos esos, los que trabajan, los que llevan el barco hacia algún buen término. ¿Sí? Cada uno, según el don que ha recibido, esto es palabra de Dios, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Me dicen amén? Cada uno, el don que tenemos, debemos administrarlo y ministrarlo a los demás. Voy a decirlo así. La diferencia es, por ejemplo, un médico indica administrar el medicamento a su paciente, ¿sí? El enfermero va y se lo administra. Puede hacer 2 cosas, ponga atención. Decirle al paciente, ¿cómo se siente? Me siento mejor. Tenga, aquí están los medicamentos y se va. Eso es administrar. Solo se los dio. Pero el ministrar el medicamento es ponérselo en la mano y esperarte a que se lo tome. ¿Me explico la diferencia? Es alguien que va más allá en el servicio. Nosotros, hermanos, debemos ministrar los dones de Dios. Debemos ofrecérselo a los demás y asegurarnos de que les sirvan en su provecho. Díganme amén. Entonces dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, cualquiera que sea, ministralo a los otros como buenos administradores de esta gracia que tiene muchas formas de parte de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así pues, escuche esto último, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado trabajador en lo que le pusieron a hacer, que sea como el de los 5,
que sea como el de los dos, pero no que sea como el de uno. No hay que ir a enterrar nuestro talento, sino hay que poner a trabajar aquel talento que Dios nos haya dado. Tener un don espiritual, hermanos, no garantiza que lo vamos a usar con eficacia, pero lo que dice la Biblia es que cuando el hombre regrese, ese talento se nos puede ser quitado y dado a otra persona que lo use para expandir la palabra de Dios y el reino de los cielos en la tierra. Y tenemos que hacerlo además, hermanos, voy a terminar con esto, con humildad. Vean lo que dice aquí la palabra en Corintios: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros, hermanos, somos colaboradores de Dios, administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Me dicen amén? Pónganse de pie y vamos a orar para terminar. Pasa una más, Domi. Ahí está. Vamos a reflexionar un momento, hermanos. Incline su cabeza, piense un momento. Si estamos siendo como el siervo de un solo talento, si en lugar de llevarlo a otros a que les sirva, estamos enterrando nuestros talentos o dejándolos en casa empolvarse sin que sean de provecho para nadie, hermanos. Gracias a Dios tenemos vida, gracias a Dios tenemos oportunidad de escuchar su palabra que nos redarguye. La Biblia dice que la palabra es como una espada de dos filos. Deje que esa espada penetre en su pensamiento, ¿sí? Y alcance a causar el efecto que Dios espera que se cause. Reflexione qué está haciendo con su talento. Reflexione porque algún talento tiene, si lo está poniendo al servicio de Dios. Hagámoslo, hermanos, porque cuando el hombre rico, cuando Jesús regrese, nos va a preguntar qué hicimos con este talento. Espero que todos nosotros escuchemos: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, has prosperado sobre lo que recibiste y por lo tanto puedes entrar en el gozo de tu Señor. Que no escuchemos: siervo inútil, negligente. Tienes un don y sin embargo lo has ocultado y lo has encerrado todo este tiempo. Vamos a orar a Dios para que nos ilumine, hermanos, para que bendiga nuestros propósitos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy esta tarde, Señor, porque estamos reunidos aquí en este lugar, este número de hijos tuyos. Porque, Señor, pudiéramos estar en cualquier otra parte, pero tu Espíritu nos impulsa a venir hasta este sitio para escuchar tu palabra. Y hoy, Señor, hemos recibido una palabra dura. Hemos recibido, Señor, una exhortación directamente de Jesús para poner a trabajar nuestros talentos. Hemos entendido que todos recibimos algún talento cuando tú nos miraste, cuando tú tuviste a bien, Señor, invitarnos a ser ciudadanos de tu reino. Cuando hemos decidido aceptar estos beneficios, hemos también, Señor, tomado responsabilidad, pero la olvidamos, la dejamos atrás convenientemente y nos desentendemos, Señor, de quién eres tú y del compromiso que significa servirte, de ese privilegio que deberíamos verlo como tal, y de que todo lo que tú nos has dado, Señor, debemos ponerlo al servicio de los demás, que debemos de ministrar, dárselo a los demás y verificar que se lo tomen, verificar que puedan hacerles el provecho que se necesita. Permite, Señor, que nosotros seamos embajadores, que seamos ministros, que administremos esa gracia tuya multiforme, esa gracia que viene en todos los tamaños, en todos los colores, en todas las formas posibles para tratar de acercar a la gente a tu pueblo, para tratar de alcanzar a los demás a los beneficios que tú nos prometes, Señor. Permite que podamos hacerlo con honestidad, que podamos hacerlo con determinación, que podamos hacerlo de una manera fiel, Señor, entendiendo que ese es el trabajo que tú nos has pedido hacer, para que cuando regrese Jesús, Señor, y nos pregunte qué hicimos con nuestros talentos, todos podamos responder: Señor, me diste esto y lo multipliqué. Me diste eso, Señor, y lo convertí en más al servicio de otros. Pero que no hagamos, Señor, esto de decir: me dio miedo porque sé que tú eres un Dios fuerte, celoso, que visitas la maldad de los padres sobre los hijos, que tienes, Señor, el poder de todo, que todos estos dones son tuyos,
que no tengamos que devolvértelo intacto, sino que podamos multiplicarlo, Señor, aunque sea en forma modesta, que podamos llevar un bajo rendimiento, no importa, pero que entendamos, Señor, el compromiso que es trabajar en tu nombre, y tú nos bendecirás para que no sea poco nuestro rendimiento, para que no sea poco el fruto, sino mucho en beneficio de tu obra. Que cada uno de nosotros así lo entienda y así lo practique, Señor. Es el deseo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te pido y te agradezco todo esto. Amén y amén.